1883, Osborne Reynolds presentó en un artículo lo que hoy conocemos como el número de Reynolds, un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos que relaciona distintos elementos de un fluido como su densidad y viscosidad, además de parámetros como el diámetro de la tubería por el cual éste se transporta y la velocidad a la que lo hace, con el fin de caracterizar el movimiento de tal fluido dentro de la tubería. Para ello, Reynolds realizó un experimento, el cual consistía en inyectar tinta a un flujo de agua, apreciando el flujo mediante una tubería de vidrio, variando la velocidad de esta, logrando caracterizar el movimiento del fluido en tres grupos. Laminar, el cual se daba a una velocidad de fluencia baja, se apreciaba un frente de avance parabólico. Turbulento, el cual se daba a una velocidad de fluencia alta, no se presentaba frente de avance definido y además existía una mezcla prácticamente total entre agua y tinta. Transición, cuando se encontraba entre ambos. Además, se cumple que cada uno de estos grupos se encuentran dentro de un rango de número de Reynolds, donde laminar es con Reynolds menor a 2000, transición con Reynolds entre 2000 y 4000 y finalmente turbulento con número de Reynolds mayor a 4000. En la experiencia de laboratorio se describe y analiza una réplica del experimento de Reynolds. Para el desarrollo de la experiencia se utilizó un equipo de Reynolds, un termómetro, un cronómetro, probetas y un circuito hidráulico. En el equipo, la cubeta principal cumple la función de almacenar el fluido, en este caso agua, a un nivel constante. Para ello tiene un orificio por donde el agua es evacuada si sobrepasa tal nivel. Para evidenciar el flujo, el funcionamiento consiste en configurar la velocidad del fluido utilizando las válvulas e inyectar el permanganato de potasio observando el flujo a través de la tubería de vidrio utilizando el tubo fluorescente como iluminación. Finalmente, el agua sobrante es evacuada mediante ductos, los cuales conducen el agua sobrante del nivel de la cubeta y de la tubería de vidrio a una canaleta ubicada en el piso. Para realizar la experiencia, en primer lugar se introdujo un termómetro dentro de la cubeta con agua. Posteriormente se abrieron las válvulas para configurar la velocidad adecuada para la visualización del flujo. En ese momento, dos alumnos del laboratorio midieron el volumen de agua acumulado en un tiempo específico, utilizando para ello una probeta y un cronómetro, para luego obtener el caudal. Una vez obtenida esta información, se procedió a inyectar permanganato de potasio al fluido, para observar la forma en que éste se desplazaba por la tubería. Luego se tabularon los datos obtenidos, junto a una predicción sobre la caracterización del fluido, clasificándolo como laminar, en transición o turbulento en base al observado. Además, cabe recalcar que se realizaron 8 observaciones durante la experiencia, obteniendo los siguientes datos. A continuación, se muestran los cálculos realizados con los datos obtenidos en la primera observación. Tras completar el mismo procedimiento en todas las observaciones, se obtuvieron los siguientes resultados. Tras analizar los datos, se apreció que el valor del número de Reynolds obtenido para cada visualización se asemejaba bastante al rango propuesto en la predicción visual antes realizada, ya que la predicción fue errónea solo en una observación, con una pequeña diferencia, ya que se predijo un flujo en transición y este fue laminar con un número de Reynolds aproximado de 1974, lo cual está muy cerca de los 2000 necesarios para que este fuese catalogado como en transición. Otro punto discutible fue la observación 6, la cual obtuvo una clasificación de en transición según el número de Reynolds, 3210, y en la predicción fue catalogada como casi turbulento, lo cual si bien la cataloga dentro de en transición, sugiere un número de Reynolds más alto. También se realizó un gráfico de número de Reynolds versus velocidad, el cual se muestra a continuación. En este gráfico se aprecia claramente una relación lineal, directamente proporcional entre el número de Reynolds y la velocidad. Al realizar un ajuste lineal se obtuvo la siguiente ecuación. La forma lineal de la ecuación concuerda totalmente con la teoría, debido a que la velocidad fue la única variable en la ecuación utilizada donde los demás términos permanecieron constantes, ya que la temperatura se mantuvo siempre entre 13,3 y 13,9 grados. Finalmente, la experiencia fue realizada de manera exitosa, logrando caracterizar el movimiento del flujo a través de la visualización de este, lo cual afirma dos puntos. El primero es que el equipo funciona para calcular el número de Reynolds. El segundo es que las caracterizaciones de los flujos se pueden apreciar a simple vista, aunque con mayor dificultad en las zonas de cambio entre ellos, especialmente entre un flujo en transición y uno turbulento. También es un hecho que el permanganato de potasio funcionó a la perfección para visualizar el flujo, y que incluso al realizar la experiencia en condiciones similares a las utilizadas por el mismo Reynolds,
es decir, fuera de elementos de gran desarrollo tecnológico, se logró obtener el número y caracterizar el fluido. Además, se concluye que a una temperatura constante y en una tubería con diámetro constante, el número de Reynolds es directamente proporcional con la velocidad de movimiento del fluido, ya que incluso se generó una recta perfecta con los datos obtenidos. Como recomendación, se propone utilizar la experiencia solo para fines educativos, ya que existen variables que pueden alterar los resultados en cuanto a precisión, lo cual puede generar errores en alguna aplicación de los resultados obtenidos.